¿Por qué? Porque, como veremos un poco más adelante, una de las razones del principio de confianza es de que si yo, a pesar que soy garante, porque si estoy en esa sala de operaciones, también soy garante, pero sé que si cumplo con mis deberes, ¿no? Puedo asumir la confianza de que los demás que trabajan conmigo harán lo mismo, es una asunción que el derecho penal lo acepta. Es una asunción que el derecho penal tolera. Bajo una premisa muy coloquial, mi querido Eduardo, nadie es policía de nadie, ¿no es cierto? Cada quien asume las consecuencias de sus propias acciones. A menos de que el caso revele con datos de prueba, Eduardo, alguna situación que origina que el médico cirujano tiene que desconfiar. Ok. Por ejemplo, si el médico cirujano ve, un ejemplo drástico, que no hay internista, ¿no es cierto? Y que el aparato quirúrgico pues está tirado en el suelo, bueno, él ya tiene un indicio para desconfiar y lo que tendría que hacer es ver la manera de desinfectar esos aparatos porque lo está viendo en el suelo y no hay internista. Entonces, el principio de confianza es válido, Eduardo, hasta que no se demuestre que debió de haber desconfiado de la situación. Muy bien, pero eso lo voy a adelantar, ver un poquito más adelante. Voy con Ok, Ana y luego finalizo con Israel. Anita, buenas noches, Anita, te escucho. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Gusto Eh, es muy interesante todo lo que dice, pero a mí me cuesta mucho trabajo porque, porque las fiscalías en México, y yo creo que usted lo sabe de sobra, cómo es que trabajan o cómo es que cuadran los delitos propiamente, cuando debieran de investigar de manera objetiva, imparcial, bla, 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 que es puro bla, 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 porque al final de cuentas, eh, ¿cómo puedes imputar, cómo pueden tutelar el caso un robo de vehículo donde no tienes ni siquiera la factura, no tienes ni siquiera el título si fuese americano el carro, y desde ahí ya va carente de personalidad quien está denunciando el robo? Sin embargo, estamos en audiencia inicial, querido doctor, y yo pregunto, ¿cuál sería su teoría? Si no tiene ni siquiera una prueba que lo sostenga, excepto de testigos de oídas y para mí testigos creados. Bien, eh, una premisa, si me permiten el paréntesis, eh, los aquí presentes, una premisa es de que cuando el juez de control vaya a valorar los datos de prueba a la hora de resolver, Ana, una solicitud de vinculación a proceso, me parece muy oportuno tener en cuenta estas dos tesis de jurisprudencia que lo voy a compartir en el buzón del chat. Permítame el paréntesis. claro. En primer lugar, he puesto en el buzón del chat la tesis de jurisprudencia 2014-80. Y en segundo lugar, voy a copiar en el buzón la tesis de jurisprudencia 2022-178. ¿Cuál es la ventaja de estas dos tesis? Aquí la Suprema Corte nos habla que la vinculación descansa en estándares internacionales que buscan un justo medio, así son las palabras literales, Ana, un justo medio
entre los derechos del imputado con los derechos de la víctima. Ujú. Nunca la Corte, Ana, ha hablado de estándar mínimo. La Corte ha hablado de estándar internacional, que es otra cosa. Y está pensando en los dos, imputados y víctimas. Ujú. Y en la otra jurisprudencia, la 2022-178, nos dice que hay que ponderar los datos de prueba con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Por lo tanto, tus argumentos pueden construirse bajo esas tres perspectivas: la lógica fallida del Ministerio Público, los conocimientos científicos que no le dan la razón a él e incluso puedes invocar la máxima de la experiencia, ¿no? Que es el conocimiento que los jueces se entiende han acumulado por años de servicio. No toleres estándar mínimo, no toleres un argumento irrespetuoso con estas dos jurisprudencias. Sin perjuicio, estimada Ana, voy finalizando para escuchar a Israel, que también sumes lo que estamos viendo aquí en el taller. Si aceptamos imputación objetiva, estamos aceptando que la persona ha creado un riesgo jurídicamente relevante. Por ejemplo, no vigiló una caldera que a la hora que explotó causó lesiones a los miembros de un club. No es que no haya vigilado un puesto de algodones de azúcar, no es que haya no vigilado un puesto de souvenirs, sino una caldera. No me venga fiscalía con que en el caso de Eduardo, el médico cirujano es el responsable cuando usted sabe que el problema fue unos instrumentos quirúrgicos mal limpiados por el internista. No me vengas con meros incumplimientos de contratos en el caso de Mónica, toda vez que eso no es relevante para el derecho penal, sino para el derecho civil. Y menos me vengas con tonterías como es que Hesber le contó una broma a su abuelito de 90 años y parece que la broma lo impresionó y le dio un paro cardíaco. No le voy a meter preso por ser un bromista, ¿no? Realmente dame peligros relevantes. Israel, gracias por la espera. Te escucho, estimado amigo. Sí, con gusto. Nada más una inquietud con lo que comenta la compañera. Digo, no sé si aplica en el caso de los vehículos que menciona ella de la Ujú. factura, que es un vehículo de procedencia extranjera. Sí, Hasta donde yo recuerdo, los chocolates, eh, ¿no? sí, en tratándose de bienes muebles, hay dos supuestos que deben acreditarse fundamentalmente, que es la preexistencia y la falta posterior del objeto. Y eso se puede acreditar con testigos. Pero bueno, es un paréntesis que yo quería hacer sobre ese punto. El otro punto es lo que comentó la compañera de los contratos. Efectivamente, como usted señaló, existe una línea muy delgada entre lo que es el fraude en el dolo civil y el dolo penal. Y esa es una cosa que se tiene que considerar mucho porque de ahí es donde se determina si realmente puede existir o no una conducta delictiva en tratándose de contratos, porque generalmente se estima que es incumplimiento de las obligaciones. Y sobre lo que comentaba el compañero, perdón, ya me metí a los tres temas, Perfecto, me pero agrada. sobre lo que comentaba el compañero también sobre el caso de, creo que dijo Perú, del internista que parece que tiene una responsabilidad médica por no haber limpiado los instrumentos quirúrgicos. Sí, Yo lo que quería platicar es un caso que me tocó a mí, pero fue antes de las reformas en materia penal, en donde también a un médico le imputaban una situación similar. En este caso fue un médico que tenía circulantes para que contaran las gasas. Y el detalle es que, pues él hizo su trabajo, pero se quedó una gasa, cosa que él, pues obviamente no se dio cuenta, porque pues como médico, pues al estar operando,
pues se llena aquello de sangre, entonces no tiene manera tú de hacer lo que tiene que hacer el circulante. Y producto de esa situación, la paciente al quedarse la gasa adentro, pues resultó infectada y se murió. Claro. Producto de que se generó ahí una septicemia, ¿no? Septicemia, y fue lo que le provocó la muerte. Y entonces imputan La al falta de sepsia. doctor, ¿verdad? Culpándolo de esta situación. Entonces yo, en la defensa del doctor, en ese momento que me tocó a mí, lo que yo hice fue estudiar, por eso le quería dar el tip al compañero. Hay un reglamento del Seguro Social que establece precisamente y delimita las responsabilidades de cada una de las partes que intervienen en un quirófano. Y no está dentro de las obligaciones, en este caso, del cirujano, el conteo de las gasas. Eso es responsabilidad del circulante. Y por ahí fue por donde yo logré liberarlo de la responsabilidad. Entonces, yo se lo quería aportar por si le sirve como dato. Maravilloso. ¿Por qué? Porque déjame tomar el ejemplo tuyo, Israel Asensio, así como Eduardo Caro, Sí, para el siguiente cuadro de PowerPoint que sigue explicando sí. cuándo estamos ante un riesgo jurídicamente relevante. Pero antes de ver ese nuevo cuadro, voy con Israel Maldonado. Israel Maldonado, muy buenas noches. Te escucho, estimado amigo. Bueno, buenas, gracias, maestro. Bueno, respecto a la caldera, quería comentar que, bueno, ciertamente hay un riesgo por la cuestión del calentamiento y que haya explotado, y sobre el responsable que la haya cuidado. Pero también, respecto a esta situación, bueno, normalmente yo en la agencia del Ministerio Público me voy a veces por las cuestiones técnicas y para no entrar en las cuestiones, dogmáticas. Y aquí en la caldera, pues yo vería la situación de un fallo propio de la caldera, o algún elemento propio de la caldera que tuviera un defecto. Normalmente yo lo manejaba de esta forma porque normalmente en la agencia es muy difícil por la cuestión de sus criterios y crear una defensa contra sus argumentos. Yo normalmente me voy por la cuestión técnica, pero con lo que me están diciendo, pues poder abarcar una gama más amplia respecto a la cuestión Ujú. de la imputación. Y respecto del contrato, ahorita tengo precisamente un asunto de un contrato, lo mandan a materia penal. Aquí el cliente lo están acusando por un fraude procesal, por falsedad de declaraciones, por la cuestión de la testimonia. Y era lo que yo argumentaba, que era una cuestión meramente civil o mercantil que no estaba en la materia, dado que querían imputar a mi cliente por esta cuestión de este contrato. Esto, como ahorita acaba de usted de decir, que no es un riesgo procesal en el carácter penal. Este era mi comentario, maestro. Maravilloso. Igual voy a tomar lo que usted nos acaba de decir para la siguiente imagen de PowerPoint. ¿Cómo saber que se ha creado un riesgo penalmente relevante? La imputación objetiva pretende resolver esta inquietud con la figura llamada riesgo permitido. ¿Me explico? Para la imputación objetiva, las actividades humanas son potencialmente riesgosas. Recuerdo que había un viejo programa de televisión llamado Mil Maneras de Morir, ¿no? Y te explicaba con situaciones hasta inverosímiles cómo una persona terminaba muriendo, ¿no? Aparecía el caso de alguien que estaba comiendo un pollito rostizado y ¡zas! Se le atora un hueso del pollo en la garganta y se muere, ¿no? Asfixiado por comer el pollito. Ponen otro caso de que una persona decide ir a la feria de su pueblo, comienza a subir a los juegos mecánicos de la feria
Y cuando sube la llamada montaña rusa, tal fue la impresión que le dio un paro cardíaco, ¿no? Se me vino a la mente ese programa, Mil maneras de morir. Entonces la imputación objetiva en cierta manera nos dice, perdón, sí, las actividades humanas son potencialmente peligrosas, ¿no? Comer pescado, te puedes asfixiar con sus espinas, tomar un vuelo y se puede estrellar el avión, ni hablar de los trenes, se nos viene a la mente la tragedia con uno de los trenes acá en México, y bueno, pero no significa que estén prohibidos. No está prohibido vender pollo rostizado, no está prohibido cocinar pescado, y menos está prohibido subirse a los aviones o a los trenes, sino que se tolera en la medida en que se respeten con un conjunto de reglas. El riesgo permitido se define a través de la observancia de las reglas. Por ende, cuando Israel Asensio resuelve el caso de su cliente, el médico, se va con las reglas que regulan la actividad médica para establecer que quien tiene que contar las gasas no es el médico cirujano, es el circulante. Cuando Mónica nos habla de un contrato, claro, un contrato tiene toda una estructura definida desde las reglas del derecho civil. Por eso que es un tema del derecho privado. Lo permitido siempre definido por las reglas. Ahora, cuando se incumplen las reglas, dejo de estar en la protección del riesgo permitido, porque estoy actuando sin cumplir las reglas. Estoy actuando infringiendo las reglas. Puede ser las normas oficiales mexicanas del sector salud. Puede ser el reglamento de tránsito en el tráfico vial, las reglas aeronáuticas, las reglas del transporte por trenes. Ya cuando estoy fuera de las reglas, estoy fuera del riesgo permitido, pero todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque para que sea de interés del derecho penal, las reglas que he debido de incumplir deben ser reglas del derecho penal. Y otra vez me monto en el ejemplo de Mónica. Si Mónica me dice que los contratantes infringieron sus reglas, si las reglas infringidas son de derecho civil, váyanse al juicio civil. Pero si las reglas que infringieron los contratantes son de derecho penal, ahora sí, vengan conmigo. Entonces yo le diría a Mónica, Mónica, ¿qué regla del derecho penal el Ministerio Público está invocando para justificar que estén conociendo el caso? Si Mónica me dice, la fiscalía dice que no pagó la renta, no es una infracción de derecho penal, sino de un contrato de arrendamiento. Si Mónica me dice, bueno, según la fiscalía, debieron de haber transportado jitomates, pero dentro de las cajas de jitomates llevaban 15 kilos de pasta básica de cocaína y todavía peruana para ser procesada en los laboratorios de Mérida. Ah, ok. Hoy sí le digo a Moniquita, Moniquita, no han incumplido una mera regla del contrato de transporte.
han incumplido ahí sí una regla de derecho penal como es el traficar ilícitamente drogas, como pasta básica de cocaína. El contrato de transporte público sí es una referencia, pero el tema es la droga que encontré en las cajas de jitomate. Y necesito saber quién incumplió las reglas, si fue el transportista. Capaz el transportista dijo a mí, ¿por qué me miras si yo no soy quien embalo las cajas y menos las subo? Yo nada más las muevo con una guía, ¿no? El dueño de la empresa dirá, perdón, yo soy el dueño, pero a las 10 de la noche yo estoy dormidito en mi cama porque sé que mis trabajadores están trabajando, ¿no? Entonces, lo primero que uno debería investigar es, ¿y quién metió, quién trabajaba con esas cajas? ¿Quién embalaba? ¿Quién llenaba de jitomates? Porque quien lo hacía tenía que haber metido también los 15 kilos de pasta, ¿no es cierto? Pero hoy recién se vuelve un tema relevante para el derecho penal, porque al infringir las reglas, estoy fuera del riesgo permitido. Al infringir las reglas, he creado un riesgo relevante, pero para que sea asunto del derecho penal, tuve que haber infringido una regla del derecho penal. Igualmente, eh, la presidenta se reunió con un empresario chino en un restaurante de Polanco el sábado pasado a la medianoche. ¿Acaso no hay un secretario particular que le lleva la agenda? ¿Acaso no hay una lista de visitas en el Palacio de Gobierno allá en Ciudad de México? Perfecto. Hasta ahí lo que usted me está contando es violaciones a las reglas protocolarias. Pero para que sea de interés del derecho penal, la presidenta tuvo que haber violado una regla del derecho penal, como por ejemplo recibir un soborno o aceptar un soborno o coludirse para favorecerlo en una obra pública. Mientras no me digas una regla de derecho penal violada, no he creado un riesgo penalmente relevante. Bien, dos personas de pie en el uso de la voz. Voy primeramente con Israel Asensio. Buenas noches. Gracias. Volviendo al tema de lo de las reglas, me surge la inquietud en el caso, por ejemplo, del interoceánico, que es uno de los casos más recientes que tenemos en México. Ujú, Eso fue precisamente lo que pasó. Lo explicaron ampliamente unos expertos en, eh, ay, se me escapó ahorita el nombre de una universidad, creo que la Iberoamericana, si no me equivoco. ujú, Dieron una exposición muy amplia en donde ellos explican las razones por las cuales no se observaron las normas mínimas de cuidado para evitar el descarrilamiento. ujú. Pues, es precisamente de lo que usted está hablando, ¿no? O sea, la falta de cuidado de las normas y de las reglas que deben de preverse para evitar que ocurra un accidente y que obviamente sí genera una imputación objetiva. Me gusta. ¿Por qué? Porque se violó una regla de derecho penal. ¿Cuál? Vigila porque estás llevando a personas. Así es. Personas que no merecen ni terminar heridas y menos terminar muertas. Ujú, Ahí estamos hablando con un lenguaje jurídico penal. ujú, En cambio, cuando yo digo, perdóname los ejemplos repetitivos, siendo yo presidente del Tribunal Superior de Justicia, cené con un japonés. ¿Y cuál es el problema? ujú. ¿No? Siendo un hombre casado, me fui de viaje con una mujer que no es mi esposa. Y luego es que mi esposa se va a enojar, pues que te mande a los juicios del orden familiar, pero a penal no le importa.
Ah, Gracias, Israel. Eduardo, Gracias, doctor. Abundando un poco al tema de aquí del compañero, igual me llegó a la memoria ahorita respecto a la línea 12 del tren de hace algunos años, de que se cayó. Y ujú, esto lo toco porque recuerdo que ese asunto la defensa lo llevó el doctor Gabriel Regino, en el que sacó en efecto este tema respecto a la imputación objetiva respecto a un ingeniero. Se me fue a Piro Casitas. La cosa que estableció que ahí en ese momento no se le podía reprochar esa conducta, porque si bien es cierto que era uno de los contratantes, también lo es de que no era su función realizar ese mantenimiento. Entonces, fue por eso un asunto relevante y ahorita me llegó a la memoria conforme a lo que estableció el compañero. Pero a mi otro punto tocante es, entonces, para establecer si una conducta es penalmente relevante para el derecho penal, tenemos que atender a la ley orgánica respecto a la función que realizamos para poder ver si es que estamos dentro del parámetro normativo o no lo estamos haciendo. bien. Tenemos que trabajar las reglas normativas que le interesan al derecho penal. O sea, reglas normativas que presentan una relación, mi estimado Eduardo, con la protección de la vida, con la protección de la integridad, con la protección de la libertad, con la protección de la administración pública, que son los básicos bienes jurídicos del derecho penal. Solamente esas reglas normativas que presentan un vínculo con los bienes jurídicos penales son los que le importan al derecho penal, ujú. ¿no? En el ejemplo, yo me fui con una dama que no es mi esposa, bueno, me estás hablando que capaz soy infiel, que capaz soy adúltero, pero no estoy violando una regla normativa vinculada a un bien jurídico protegido por el derecho penal, sino estoy violando una regla normativa solamente del derecho de familia y será solucionado seguramente con un divorcio y ya nos pelearemos por la distribución de los bienes. Solamente nos importa, mi estimado Eduardo, reglas normativas, ya sea del ámbito local, ya sea del ámbito federal, ¿no? Que presenten una vinculación, una relación con bienes jurídicos penales. Por ejemplo, si Mónica me dice, no pagaron la renta, caray, hay un incumplimiento a una regla, incluso pactada, pero está vinculada a un bien jurídico penal, no, sino a que me paguen, pues eso es civil, vaya usted a lo civil. Vamos a los ejemplos del inicio de clase. Vamos a solucionar causalidad simultánea. ¿Qué es causalidad simultánea? Cuando dos o más personas simultáneamente atacan al bien jurídico. El ejemplo fue A, B y C simultáneamente apuñalan a la víctima. ¿Qué diría la imputación objetiva? Están creando los tres un riesgo penalmente relevante. ¿Por qué? Porque al apuñalar a una persona, claro que están violando una regla normativa que protege un bien jurídico penalmente relevante como es la vida, ¿no? No debes de matar, no debes de apuñalar y lo están haciendo. Los tres están creando el riesgo. Resolvamos causalidad alternativa. ¿Qué es la causalidad alternativa? Cuando dos o más personas atacan, pero en momentos separados. Si el ataque es de nuevo violando reglas relevantes para el derecho penal, como sería en la mañana Rosa envenena y en la noche Juan envenena, pues los dos están creando un riesgo relevante para la víctima al estar, no importa, de manera separada, desconectada, sin saber el uno del otro, envenenando a su víctima. Claro que es un riesgo jurídicamente, penalmente, perdón, relevante.
Es un lenguaje, es una explicación aceptable, tolerable, que permite separar riesgos que le importan a otras ramas del derecho de riesgos que le interesan al derecho punitivo. No se van con carambadas de eliminar mentalmente a nadie se elimina mentalmente. No se van con carambadas del sentido común, no, nos vamos a reglas. El que está dentro de las reglas es riesgo permitido. El que está fuera de las reglas es riesgo no permitido. Y si implica violaciones a reglas penales, está creando un riesgo penalmente importante. Entonces, es un discurso aceptable, es un análisis aceptable de los hechos que se están probando en el proceso. Sin embargo, la imputación objetiva, ya llego a los últimos cuadros de esta primera sesión, exige además que el riesgo que se ha creado sea la que realice el resultado. En otras palabras, la realización del riesgo en el resultado. Es el paso final de imputación objetiva. El primer paso, creación. Y el segundo paso, que lo que has creado sea lo que realiza el resultado. Así, si me permite la lectura, el texto dice lo siguiente. Solamente el riesgo creado o incrementado permite explicar el resultado lesivo, dañoso para el bien jurídico. No es una explicación meramente causal, no es una explicación meramente de causa-efecto, es una explicación jurídica. Es una explicación citando leyes, es una explicación citando normas, es una explicación citando reglas que hace entendible que el riesgo que se creó fue lo que originó el resultado. Entonces, pongo otra vez este ejemplo. Si yo atropello a alguien, voy a quitar esto. Si yo atropello a alguien, ya he creado un riesgo jurídicamente relevante para el derecho penal, porque al violentar las reglas de tránsito he herido a una persona. Pero el derecho penal se hace la siguiente pregunta. ¿Y qué harás con el atropellado? Opción A. Me escapo para que no me agarren. Y si se muere el atropellado, pues se murió. Más vale aquí se fue que aquí quedó. U opción número 2. Como usted lo atropelló, llévelo a un establecimiento de salud para evitar de que fallezca. ¿Cuál de las dos opciones presenta una mejor explicación para el derecho penal? ¿Que huya o que ayude? Que ayude. Que ayude. Muy bien. Pero lamentablemente en vez de ayudar, huí. Y posteriormente esa persona a quien no ayudé, pues por el atropellamiento muere. Pues es válido que se me impute el paquete completo, que la atropellé, que la dejé tendida en la vialidad, que escapé y que después se murió. Que se me atribuya el paquete completo, incluyendo la muerte.
Ya veremos en la clase de mañana con imputación subjetiva si es a título de dolo o si es a título de imprudencia. ¿Cómo es ver a título de dolo? Veremos que hay autores el día de mañana miércoles que dicen, tú atropellaste negligentemente, pero escapaste a sabiendas de quién estabas dejando atrás. Y hay autores que dicen que eso es dolo, homicidio doloso. Ya lo discutiremos mañana. Pero lo cierto es que esa muerte me la van a atribuir a mí, porque yo la atropellé y en vez de auxiliarla, me escapé. No es una explicación solamente de causa y efecto, es una explicación jurídica, porque voy a invocar normas legales como el artículo 7, por ejemplo, del Código Penal Federal, que seguramente en tu estado tendrás un equivalente. ¿Qué dice el artículo 7 del Código Penal Federal? Que si yo he creado una situación peligrosa, me convierto en un garante. Y si me escapo, violo mis deberes de garante. Si yo atropellé, soy garante de la atropellada. Y si me escapo, violo mis deberes de garante. Estoy citando el 7 del Código Penal Federal. Es una explicación jurídica, es una explicación normativa, es una explicación con ley en la mano. Eso es lo que quiere la imputación objetiva. La imputación objetiva no busques que cerremos los ojos y pensemos a quién mentalmente eliminar. La imputación objetiva tampoco busca que utilicemos solamente el sentido común, la experiencia, el curso ordinario de las cosas. No. La imputación objetiva quiere una explicación jurídica de que ese riesgo que usted creó cuando fue el momento en que me atropelló, explica por qué la víctima pierde la vida. Una explicación jurídica, normativa, citando leyes, citando tesis, citando doctrina, claro. Pero vuelvo a la imagen de PowerPoint. Nos dice que una forma de explicar que el resultado es a consecuencia del riesgo que se creó es yendo a estudiar, yendo a analizar una figura llamada el ámbito de protección de la norma. Miren la tercera y cuarta línea de esta imagen. Repito, una manera jurídica, dice la imputación objetiva, para explicar que el resultado proviene del riesgo que he creado, es utilizando la noción, la definición, la idea del ámbito de protección de la norma. ¿Y qué consiste esta idea? Permítame la lectura. Esto último se entiende porque las normas penales solo pueden prohibir la creación de un riesgo en tanto en cuanto pueda objetivamente preverse unido, perdóname la falta de ortografía ahí, preverse unido a la acción. Ahora sí, lo explico con otras palabras. La norma penal tiene como función proteger a ciertos bienes jurídicos, no a todos como nos gustaría, solo a ciertos. La vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad, la salud pública, la administración pública, el sistema electoral, perfecto. El medio ambiente, perfecto.
Pero para proteger a estos bienes jurídicos, la norma solamente prohíbe acciones idóneas para dañarlos, idóneas para afectarlos. Esto es un estudio que se realiza antes de toda causa penal, antes de todo procedimiento penal, solamente para proteger los bienes jurídicos. La norma está pensando en acciones idóneas para afectarlos. Si la acción no es idónea, queda fuera del ámbito de protección de la norma. Pues hagamos un sencillo ejemplo. ¿Cuál sería de las dos una acción idónea para destruir la vida? ¿Cuál de estas dos sería una acción idónea para destruir la vida? Uno, la brujería en Catemaco. Dos, el envenenamiento. Envenenamiento. El envenenamiento es una acción idónea. Y como es una acción idónea para matar, queda dentro del ámbito de protección de la norma. Ujú, Si yo envenené y la víctima se murió, mi conducta explica el resultado porque mi conducta es idónea para matar, mi conducta está dentro del ámbito de protección de la norma. ujú. En cambio, Catemaco no, Catemaco, o sea, la brujería, no es una acción idónea. Y al no ser una acción idónea, queda fuera del ámbito de protección de la norma. Y al quedar fuera del ámbito de protección de la norma, la acción de la brujería no explica el que la víctima se haya muerto. Tengo que seguir investigando hasta saber realmente quién con una acción idónea lo mató. Eso quedará bien para Laura Bozzo, para Rocío en TV Azteca, para el chisme en redes sociales. Lo encontró con unas espadas cruzadas en X y la fotografía del esposo. Pobre el marido. Eso queda bien para las redes, pero está fuera del ámbito de la norma. La norma no persigue eso. La norma no castiga aquello. Por ende, la brujería no explica el resultado muerte, porque la brujería, repito, queda fuera del ámbito de protección de la norma. Lo que únicamente la norma busca son acciones idóneas, idóneas, idóneas. Hasta aquí, colegas, es toda la primera parte de la imputación objetiva. Hagamos el resumen de la hora para luego ver si hay opiniones o preguntas. Nos hemos dedicado únicamente a estudiar los tipos penales de acción, es decir, cuando la ley penal castiga una acción de dar, por ejemplo, el soborno, cuando la ley castiga una acción de hacer, por ejemplo, un documento falso, o cuando la norma castiga una acción de hablar, por ejemplo, del líder del cártel o de la banda, cuando dan esas instrucciones de matar o de secuestrar. Ujú. Segunda idea, partiendo de del llamado aspecto objetivo o elementos objetivos. ¿Qué es el aspecto objetivo? Aquello que se percibe en el mundo exterior, aquello que se aprecia en el mundo físico, como sería el caso de la identificación de un sujeto activo, tiene que existir en el mundo físico, y la acción prohibida junto con el resultado prohibido. Eso también se percibe, la acción prohibida y el resultado prohibido.
No obstante, siguiente idea, tenemos que unir los elementos, tenemos que relacionarlos, no pueden estar sueltos en el aire. Históricamente, México los quiso unir con el llamado criterio de causalidad, buscar la causa y el efecto. ¿Y cómo los buscó? Lo buscó a través de una teoría llamada equivalencia de las condiciones. ¿Y qué significa? Cerrar los ojos. ¿Y qué hago después que he cerrado los ojos? Mentalmente elimina la acción del investigado. Ya lo eliminé. Ahora, si el resultado también desaparece, entonces la acción del investigado es la causa, porque al desaparecer, desapareció el efecto, entonces es su causa. Muy bien, pero no respondió a algunos problemas dogmáticos enumerados en este primer día. No resolvió ni la causalidad simultánea cuando varias personas simultáneamente me atacan, y tampoco pudo resolver causalidad alternativa cuando distintas personas por separado me atacan. El siguiente intento era con la llamada teoría de la causalidad adecuada, que era buscar con el sentido común, con la experiencia, la respuesta. Pero muchas veces el sentido común o la experiencia nos puede llevar a soluciones insatisfactorias, porque al final es la experiencia de quién, es el sentido común de quién. Es por eso que en la actualidad la apuesta ya no es por los criterios de causalidad. En la actualidad la apuesta es con la imputación objetiva, que implica partir de que el derecho penal le interesa acciones idóneas que pongan en peligro a bienes jurídicos. Fuera de eso, no le interesa otra cosa que acciones idóneas que pongan en peligro bienes jurídicos. ¿Y cómo sé que estoy ante una acción idónea y por tanto peligrosa? Primer paso, al averiguar si el imputado con su acción creó un riesgo penalmente relevante. ¿Qué significa eso? Que el investigado con su acción infringió reglas normativas relevantes para el derecho penal, porque lo vinculan con los bienes jurídicos. Por ejemplo, el apuñalar a alguien viola una regla relevante para el derecho penal que lo vinculan con el bien jurídico vida. El aprovecharme que la carretera está desértica, vacía, para asaltar al caminante, al viajero, un asalto en un lugar despoblado, desolado. Viola una regla normativa relevante, vinculante al bien jurídico, patrimonio. El que viola las reglas normativas crea un riesgo relevante. Paso 2. Ese riesgo que cree tiene que realizarse en el resultado, o sea, tiene que explicar el resultado que se produjo, que no proviene de otra explicación que el riesgo que el investigado ha generado. Y eso nos lleva al ámbito de protección de la norma. A la norma, lo único que le interesa son acciones idóneas para destruir, afectar bienes jurídicos. Olvídate de la brujería, olvídate de las bromas, olvídate de la superstición, olvídate de esas acciones que no son idóneas para afectar el bien jurídico y quedan fuera del ámbito de protección normativa.
Israel me pide el uso de la voz, estimado Israel, te escucho. Sí, muchas gracias, doctor. Me surge una inquietud. Hasta ahora hemos hablado mucho de los temas objetivos, desde el punto de vista de lo que es la imputación objetiva, pero salvo que yo esté en un error, por ejemplo, en un caso de fraude procesal, ya no es tan clara la existencia de esa imputación objetiva. Ya estamos entrando un poco más en un terreno subjetivo, ¿no? Bueno, el fraude procesal, como un tipo penal de acción, ¿no Ujú, es cierto? Claro que presenta un aspecto objetivo que es de interés de la imputación objetiva ujú. y un aspecto subjetivo que es interés de la imputación subjetiva que veremos mañana con el favor de Dios. Me Ok, explico mejor. sí. Para que yo cumpla con el aspecto objetivo del fraude procesal, he tenido que haber creado un riesgo jurídicamente relevante. ¿Y cuál fue? Entregarle al juez una prueba falsa. Ujú. Entonces, cuando yo le entrego al juez una prueba falsa, estoy quebrantando reglas normativas que están creando un riesgo penalmente relevante. ¿Por qué? Porque estoy colocando a un error al magistrado para que me dé una decisión favorable. Y aquí me surge una inquietud, Ajá. perdón, pero para complementarlo. eh, ¿Es requisito sine qua non para que pueda proceder una conducta de reproche por fraude procesal que haya sentencia? Depende del código. He revisado que hay códigos que solamente se quedan en la mera actividad de presentarte la prueba falsa. Mm, Y hay códigos que sí dan un paso más, ¿no? La decisión favorable. mm, mm. A mí me parece que ya es suficiente con la mera actividad de engañar al juez, ¿no? Claro. Y ojalá que el juez se haya dado cuenta a tiempo para que no se haga más mal, ¿no? Pero depende Ujú, mucho de la ley. ujú. Pero eso es en el aspecto objetivo. Sí. De ahí tendríamos que establecer si yo entregué esa prueba falsa con dolo, a sabiendas, a malicia, ¿no? Porque me hiciste recordar, Israel, Ajá. un caso que litigué en el Perú. Me Ok. estaban llamando la atención de unas pruebas que yo no había entregado. Ujú. Perdón, le dije, es que esas pruebas los tiene mi patrocinado. Bueno, lo voy a multar a usted y a mí. ¿Por qué? Porque no me están entregando las pruebas y no sería más fácil apercibirlo a mi patrocinado y si él no hace caso, se tiene por no presentado las mismas. Claro. ¿No es cierto? Es igual, puede ser que esa prueba falsa yo lo presenté como abogado porque me lo entregó mi cliente, ese desgraciado, Ujú. ¿no? Entonces, no lo hice con malicia, no lo hice a sabiendas, no lo hice con dolo. Pero ¿cómo diferenciar el dolo de la imprudencia, la malicia del error? Lo veremos mañana miércoles con imputación subjetiva. Pero Perfecto. sí, también un fraude procesal necesita imputación objetiva, la creación de un riesgo relevante como entregar una prueba falsa al juzgado y una imputación subjetiva, esto es, con dolo. Perfecto. Gracias, Israel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, de mi parte. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Mire, mm, mm, aquí respecto a los roles permitidos, a las conductas permitidas y no permitidas, Ajá. considero que pues todos nos encontramos ante un riesgo, como bien lo dice, algunos riesgos permitidos y algunos riesgos no permitidos. En un supuesto hipotético de un taxista que sube a un pasajero y ese pasajero lleva una maleta y dentro de la maleta lleva marihuana. Eh, Distancia adelante, los detienen y se desprende o se percatan de que llevan esa marihuana. El taxista es penalmente responsable porque él finalmente está cumpliendo su rol.
¿Sí Muy o bien, no funciona? perfecto. Me llama la atención lo que me puso Anita, porque me lo va a volver a poner Anita en el buzón del chat de que lo estoy haciendo de emoción. Hasta ahorita es la primera parte de la imputación objetiva. Mañana miércoles, la primera hora de clase, la primera hora de sesión, va a estar dedicada a la segunda parte de la imputación objetiva. ¿Y de qué trata esta segunda parte? En un conjunto de figuras o de razones que excluye la imputación objetiva. Por ejemplo, el principio de confianza que lo habías invocado hace unos momentos atrás, Eduardo, la nueva prohibición de regreso, la nueva prohibición de regreso y cuando es la propia víctima quien se ha autocolocado en peligro. Entonces, si es la víctima quien ha buscado el daño, ¿para qué buscas juzgar a terceras personas? Entonces, Eduardo, adelantándolo, si yo soy un conductor de ADO en la ruta Ciudad de México-Tuxtla y a la altura de Puebla, migración baja a 20 ilegales, ¿por qué me van a detener a mí? Es que usted lo transportaba a 50 pasajeros más que han subido al bus con su pasaje, con su boleto, con su ticket. Para empezar, diría, lo estoy leyendo en el buzón del chat, yo no tengo por qué saber el estatus migratorio de los 50 personas que voy llevando en el ADO. Y ahí surge, Eduardo, principio de confianza, ¿no? Si a mí mi empresa me dice, llévalos, pues los llevo, porque la empresa me está diciendo que son pasajeros que han comprado un boleto, ¿no es cierto? Ciudad de México, Tuxtla. Ahora, su situación de cada uno de ellos ya lo verán ellos por separado. Entonces, eso sería una respuesta hermosa para taxistas, ¿no? Claro está de que hay muchos ministerios públicos, diría Anita, que son muy obtusos, muy obstinados, y obliga que la defensa asuma la carga de la prueba cuando ya no le corresponde a ella. O sea, usted tendría que demostrar que soy taxista. Incluso la fiscalía te va a oponerse diciendo, ya, es taxista de una empresa formal, está constituida, tiene RFC, tiene estatus, o sea, desgraciada la fiscalía, ¿no? Tengo que darle que es taxista, los estatutos, la empresa, el contrato, que es por aplicativo, ¿no? Uber, Didi, todo eso. Y la fiscalía te va a fregar, Eduardo, va a decir, a ver, pero ¿y cómo toma sus clientes? ¿No? Por radiooperador, por aplicativo, ¿no? Ok, te tengo que explicar cómo toma sus clientes. Le toman el servicio de esta manera, él va al punto de encuentro, los recoge y los lleva al punto de destino. No guarda en sus contactos, no tiene por qué guardar en sus contactos, no es un amigo, no hace una amistad, porque es simplemente un usuario. A pesar de que ya, Eduardo, el rol de taxista te da completa ventaja de que usted no tiene por qué saber los pormenores de su usuario. Pero lamentablemente hay muchos ministerios públicos muy obstinados que origina que la carga en la prueba se invierta, que la defensa tenga que probar todo lo que te he dicho para que le quede claro que no tiene nada que ver en el delito investigado. Pero eso lo vamos a ver mañana cuando hablemos de las causales o figuras que excluyen la imputación objetiva. Gracias, Eduardo. Pues gracias, colegas, damas y caballeros, por acompañarme en estas primeras 3 horas que los he sentido se han ido, pero como agua. Mañana veremos
la segunda parte de imputación objetiva e imputación subjetiva. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. Excelente noche, doctor. Excelente noche para todos y nos estaremos viendo mañana en punto de las 7 de la noche.